bla, bla, bla. Entonces, si se acuerdan, por eso estuvimos revisando conceptos básicos como el concepto de investigación tal cual, estas corrientes de pensamiento que se mezclan con la investigación, revisamos también las metodologías, las características de cada una, hablamos ya, y ahorita ya nos podemos familiarizar con los términos quali, con lo quanti, con lo mixto, familiarizarnos en el sentido de por lo menos identificar para qué sirve cada uno, qué sistema tiene cada uno, qué tipo de investigaciones, qué características se obtienen a partir de cada uno. Ustedes se dieron a la tarea también, todavía me faltan algunos de que me envíen sus evidencias, se dieron a la tarea de investigar en 2 repositorios digitales 2 tipos de trabajos, ¿verdad? De manera que al momento de buscar en los documentos yo pudiera identificar en qué se diferencia un estudio cualitativo y un estudio cuantitativo. Y a manera general o de manera muy por encima, pues puedo identificar que un estudio cuantitativo generalmente es el que integra gráficos, estadísticas y mucha numerología. Cuando ya entendimos que la parte cualitativa es la que se presta a la interpretación, se presta a la subjetividad y se deriva y es cambiante a la par de lo que yo voy investigando o los lugares que yo voy visitando. Entonces, hasta ahorita vamos ya dándole idea o dándole forma que el trabajo que hacemos en la práctica en tercero enteramente se acerca más a cuál método, cuál creen que sea, lo cualitativo o lo cuantitativo. Pues yo diría que sería en cuantitativo, ya que quiere lograr pues algo mejor y tiene un proceso, ¿no? Y el cualitativo no tiene como que un proceso tal cual como el cuantitativo. Bien, en cuanto al desarrollo que vamos a hacer o la investigación, pues así como el enfoque que tiene Yosabe de que es un proceso y que tiene que ser medible, porque es algo que, o el concepto que ella tiene presente, vamos identificando entonces qué tipo de estudio también cada uno de nosotros queremos hacer. El tipo de investigación que hacemos en la práctica en tercero, la mayoría se inclinan al término cualitativo, pero también tendremos a lo mejor algún ejercicio cuantitativo, sobre todo poner atención en los instrumentos que vayamos a utilizar porque después se tienen que sistematizar, es decir, se tienen que interpretar, tenemos que trabajar con estadísticas, escala de Likert, etc. Entonces, irá dependiendo del tipo de documento que cada uno de ustedes quiera desarrollar y sobre todo, esto sí es lo más relevante, el tipo de bibliografía con el que se vayan, que ustedes vayan recolectando para ir dando sustento teórico y metodológico a esa redacción, a ese proyecto. Espero que sí vaya quedando claro y que vayan tomando nota de estas ideas que vamos comentando porque creo yo que es como que el esqueleto del trabajo que vamos a hacer en tercero y nos queda un poco más claro si le vamos dando forma a nosotros, cada quien en nuestras notas y en nuestras propias palabras. El esqueleto del curso, pues, es la práctica, el mes que vamos a tener ahí, ¿verdad? Es como que la columna vertebral. Y todo lo que se desglosa o todo lo que se ramifica, pues es el proyecto en sí. Entonces, si lo entendemos mejor, el proyecto de práctica inicia desde esta parte de entregar los documentos y todo y empezar a hacer todo este trabajo de campo, ¿sí? Continúa el trabajo en las visitas de esta semana y a partir de las visitas de esta semana empezaremos ya con el trabajo intensivo hacia lo que queremos lograr en el salón de clases y va de la mano, va entre paréntesis lo que quiero estar investigando. Vale, entonces voy a continuar. El viernes nos quedamos o estaba platicando con ustedes de un aspecto importante y estábamos entendiendo o les estaba presentando
cómo había cambiado o cómo se iniciaba la parte de la investigación en la educación. Si se acuerdan, yo les platicaba que primero, ¿se acuerdan el ejemplo que les decía que utilicé con Gaby? Donde había este grupo de estudiosos y este grupo de personas en torno a la educación que se dedicaban a precisamente generar propuestas y teorías para que los instructores en los salones de clases las utilizaran, pero al final de cuentas no eran las personas más aptas o las personas más adecuadas para hablar en términos educativos, porque simplemente eran personas que no estaban directamente en un salón de clases. Después estuvimos platicando que la investigación en la educación cambió hacia un lugar un poco más como de técnica, donde, ok, ya reconocimos que no es bueno que un médico esté diciéndote cómo trabajar en el salón de clases, que un psicoterapeuta sí tiene una idea, pero no es lo mismo porque hay otras características. Entonces, mira, reunimos ciertos elementos del salón de clase y creemos que esto es lo más adecuado para que tu maestro logres el objetivo de enseñar con calidad y te asegures de que los conocimientos en los chicos que tengas en el salón de clases se vacíen y se queden correctamente. Entonces pasamos de como todo que ver de la ciencia en la educación a la parte de la instrucción. Y se acuerdan que les daba el ejemplo del manual, donde maestro, creo que ese ejemplo lo di con Ángel. Maestro, este es el método que tiene que seguir, va del 1 al 5, no se brinque ningún método y al final tiene que tener este resultado. No importaba si ese método lo aplicaras tú estando en, no sé, en una ciudad pequeña de Francia o si estuvieras acá en unos suburbios en Estados Unidos. O sea, el método tenía que ser el mismo, ¿sí? Y luego de ahí, de la parte técnica y de la parte robotizada de la educación, es donde ya surge esta parte de la investigación-acción, ¿sí? Que es toda esta gente que se empieza a preguntar y empieza a decir, bueno, al final de cuentas, son los maestros quienes están en las aulas, quienes están dándose el tiro ahí con los alumnos, pues quién mejor que ellos para hablar de lo que está pasando y lo que se necesita en la educación. Y es así como llegamos a la investigación-acción. Entonces, en esta sesión seguimos con estos conceptos iniciales y con la metodología de la investigación-acción. Igual, el objetivo de la sesión, pues queremos seguir entendiendo esta metodología. Vamos a entender y vamos a aterrizar en ideas muy digeribles, que la investigación-acción es una manera de investigar que tiene todo que ver con lo educativo y que hay personas que han propuesto y han diversificado teorías y maneras de hacer la investigación-acción y nosotros tenemos un menú de maneras de hacer este trabajo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo comentaba ahorita Yosabet, pues quiero enmarcar la investigación-acción en el hecho educativo. No es tanto como que entendamos que la investigación-acción tiene que ver con la educación. Quiero enmarcarlo en lo que yo voy a hacer en el tercer semestre. O sea, quiero que quede muy bien aterrizado cómo lo voy a llevar de la mano. Y en la evidencia que vamos a tener de la sesión de hoy, vamos a elaborar un cuadro donde yo tenga a todos todas estas personas o estos pedagogos que les digo que ya se dieron pues sí, que establecieron un precedente en investigación-acción y son ellos los que a través de muchísima literatura y bibliografía, como este libro de La Torre, sus modelos o sus maneras de investigar siguen siendo un referente para cualquier estudio cualitativo o cuantitativo. Entonces, pasamos de la enseñanza como una área de estudio, que era esta parte de la medicina, la psicología, desechada. Pasamos de la enseñanza como una actividad técnica, donde el maestro da, el alumno recibe, desechada. Y luego llegamos a la parte
de la enseñanza como actividad investigadora. La clase pasada precisamente me quedé en esta palabra y les dije, todo se resume en el adjetivo de autorreflexiva, una actividad autorreflexiva. Y creo que a partir de ahí fue donde empecé a compartir con ustedes la importancia de la autoobservación en uno como maestro. Yo creo que ahorita, más que nunca, el ejercicio de la autoobservación tiene mucho que ver con el hecho del cambio tan drástico que sufrimos todos, porque sí se ha sufrido en la parte de que a través de una pantalla chiquita y de una camarita, tú logres hacer un ambiente de aprendizaje y que en realidad tus alumnos se mantengan contigo en ese proceso, ¿sí? Y el reto muy grande o el reto más grande ahorita es asegurar que ese proceso esté para todos. Y sabemos que ahorita lo de la pandemia y todo eso, pues lo primero que ha traído, lo primero que ha aterrizado es que no es lo mismo para todos recibir educación desde sus casas. Entonces, si yo estoy tratando de llevar un curso como este con mi grupo de tercer semestre de secundaria, así como ustedes lo harían con un grupo de licenciatura, así como ustedes lo harían con un grupo de secundaria, el adjetivo de autorreflexión o de autoobservación tendría todo que ver al momento de yo estar planeando mi trabajo. Sí, hay ciertas obviedades o ciertos elementos que yo no puedo negar que forman parte del contexto en donde yo trabajo y con los alumnos con los que yo trabajo. Es como si yo les hubiera dicho que para la semana pasada en el taller, pues todos tendrían que llevar el uniforme de gala todos los días, porque pues es parte de las actividades. Entonces ahí saldrían mil y un cosas, ¿no? Pues yo todavía no tengo el uniforme, yo no lo puedo conseguir, pues ahorita no tengo los elementos, bla, 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 y que fuera algo totalmente estandarizado, como que no, el uniforme tiene que ser de gala todos los días, ¿sí? Y a lo mejor sería una práctica meramente institucional, no me ayudaría a mí a mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la autorreflexión y la autoobservación, chicos, como futuros maestros, es no me pierdo en lo que sea no irrelevante, sino tal vez que pueda ser no tan esencial y poner atención o poner bandera sobre las partes de la práctica que sí se convierten relevantes y que sí se convierten en detonantes de otra cosa. Eso es ser autorreflexivo como maestro. Tengo la capacidad de tanto observar mi trabajo, estarme cuestionándolo todo el tiempo. ¿Cómo le puedo hacer? Ahora me voy por este lado, descarto estas actividades, esta metodología no me está funcionando, tengo que escuchar a mis alumnos, etc. Entonces, se llega a esta parte de la enseñanza como actividad investigadora y si se fijan aquí, dice, la enseñanza deja de ser un fenómeno natural para constituirse en un fenómeno social y cultural. Quiere decir, chicos, que todas las personas, estudiosos, investigadores en torno a la práctica educativa, por fin comenzaron a entender y dijeron, ¿sabes qué? El hecho educativo o la práctica del maestro está siempre y totalmente de la mano con lo social y con lo cultural. Entonces, de ahí la importancia de no tratar de estandarizarla y de ahí la importancia de hablar de la investigación-acción como la herramienta principal para poder entender qué es lo que pasa en cada salón de clases. Por eso, cuando ustedes hacen esta consulta de estas dos investigaciones, cuali o cuantitativa, se dan cuenta cómo se habla mucho de estudios de caso, porque son estudios totalmente aterrizados en una comunidad escolar, en la sierra de tal o cual estado, con el grupo de tal o cual grado de tal escuela. Son estudios, actividades muy específicas, muy internas, que tal vez no van a detonar o no van a terminar en una propuesta académica o en una metodología educativa que va a revolucionar las aulas, pero sí denotan
que el maestro o la maestra que hizo estos estudios que ustedes investigaron y de los que hicieron alguna ficha, sí denota o da a entender que esa maestra o ese maestro está teniendo esta actividad autorreflexiva. Quiere decir que se considera a él o a ella como un elemento más del trabajo docente, ¿sí? Ya desde hace mucho tiempo, la idea de yo como maestro aventarte la información y que nada más tú la recibas, ya se terminó. Pero si ustedes ponen atención, es algo que traemos de manera intrínseca, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se consideran o qué tipo de alumnos se consideran ahorita? ¿Se consideran un alumno, estamos hablando ya en este entorno que nos tocó en lo virtual, a distancia, etcétera? ¿Se consideran un alumno activo o se consideran un alumno pasivo respecto al intercambio de información? Desde aquí ya les estoy pidiendo un ejercicio de autorreflexión. Me lo pueden ir poniendo en el chat. Activo respecto al conocimiento, pasivo respecto al conocimiento. Una persona que es activa respecto al conocimiento, pues es una persona que plantea puntos de vista, que contrasta la información, que discute. Una persona pasiva respecto al conocimiento, pues es alguien que únicamente pues lo recibe, lo va echando en una caja. ¿Cómo se consideran ustedes respecto al conocimiento? Venga, espero su respuesta ahí en el chat. Vamos a ser totalmente honestos. Sirve que les tomo eso como participación. Pendientes grupos. Muy bien. Ambas, dependiendo del entendimiento que tenga el tema. Muy buen punto. Igual esa dualidad de pasividad o actividad respecto al conocimiento. Los demás. Fíjate bien, aquí en la parte de esta presentación se define a la educación como una práctica social compleja, socialmente construida, interpretada y realizada por el profesorado. Pero me voy a aterrizar en el ejercicio de una práctica social compleja. Una práctica social compleja. ¿Qué entiendo por una práctica social compleja, Tania? Estoy hablando de la educación. ¿Qué te dice a ti esa frase? Una práctica social compleja. Que la sociedad tiene muchos complejos dentro de sí, o sea, de que no solamente es de una manera. Correcto, que es como, haz de cuenta, como un rompecabezas de esos que tienen muchísimas piezas, ¿no? Y que no es tan sencillo como estos rompecabezas. ¿Sí los has visto estos que son de piezas así casi gigantes, súper grandes, que lo acabas en 30 segundos?
Sí. A diferencia de estos rompecabezas que tú compras la caja y dice a lo mejor son 12,000 piezas o algo así. Entonces, la educación, chicos, y el referirme a la docencia, al momento, ¿cómo les explico mejor? Cuando yo logro entender que es compleja porque hay factores que sí dependen de mi práctica y también hay factores que no dependen de mi práctica, si logro reconocerlos y entenderlos para integrarlos a mi trabajo, puedo decir que ya estoy del otro lado del camino. O sea, que ya gané el 50% de conocimiento de la práctica en sitio, en las escuelas. Porque entender que mi salón de clases, los 20, 25 muchachos con los que yo trabajo, están ellos elaborados socialmente gracias a lo que los rodea. Si yo logro entender esa parte, voy a lograr darle más sentido a mi trabajo en el aula. ¿Sí? Y entonces puedo empezar a delimitar o puedo empezar a construir diferentes objetivos o diferentes metas. Y no necesariamente establecer un camino forzado o un trayecto sistematizado como lo que veíamos que se inició en algún momento, ¿sí? Termina el programa a como dé lugar, comunícate con tus alumnos únicamente de esta manera, enseña únicamente bajo estos lineamientos, etcétera, ¿sí? Creo que conocer bien el tipo de alumno con el que trabajas, entonces es el punto de partida, que es un diagnóstico, para poder entonces saber qué elementos debe llevar tu práctica. Ya para terminar con esta introducción de la enseñanza como actividad investigadora, por último aquí dice otra idea, la enseñanza dejó de ser una técnica, ¿sí? Porque una técnica es metódica, es repetitiva, es robótica, ¿sí? Un saber aplicar la teoría para constituirse en un proceso reflexivo. Quiere decir que el maestro ya empezaba a comprender, esto sí me sirve, esto no me sirve, no tiene nada de malo que utilice A en vez de Z o Z en vez de B, porque al final de cuentas mi objetivo es el mismo, ¿sí? Que se produzca el aprendizaje. La idea de la enseñanza como una actividad investigadora, pues es lo que vengo platicando, pues empezó a calar en lo educativo, ¿sí? Entonces, los profesores se convierten en investigadores. A partir de todos estos planteamientos y todas estas ideas, es como se van reformando los planes y programas, y es lo que platicaba también con ustedes el viernes. Simplemente los perfiles de egreso de las escuelas normales pues se han ido modificando, se han ido cambiando, ¿sí? La pasividad del alumno normalista de los años 80 o los años 90 no tendría por qué, y no, obviamente no es la misma que el comportamiento que ahorita tiene la formación normalista, ¿sí? Y sobre todo respecto a la parte de indagar, de cuestionar y de preguntarse cómo ser un docente más integral o más holístico. Eso es como que una nueva corriente de pensamiento que nos está tocando a nosotros, ¿sí? Porque todo se puede analizar, todo se puede interpretar y siempre tengo que estarme cuestionando, repito, cómo mejorar mi práctica. No como un tormento, no como una idea de que mi práctica es deficiente, por ende la tengo que cambiar. Es muy diferente la palabra cambiar a mejorar, ¿sí? Yo puedo permanecer en lo que a mí me caracteriza como maestro, puedo permanecer con un estilo de enseñanza, pero puedo estarlo mejorando. Y lo que se sabe es que el maestro tiene que estar todo el tiempo absorbiendo conocimiento, ¿sí? Consultando, leyendo, viendo videos, escuchando podcasts, ¿cómo puedo mejorar mi práctica? Cuando ya empieza a surgir esta corriente de la investigación-acción, entonces ya hacemos esta correlación de los docentes y la investigación, ¿sí? Y es cuando este cuate, Dewey, en los 30s, empieza ya con la parte del desarrollo educativo, y él es el que dice que
pues sabes que los profesores son los que tienen la sartén por el mango. Entonces, dejémoslos que hagan y que adopten y que acoplen todo lo que ya nosotros les hemos dicho que es la respuesta al proceso de enseñanza, pero dejémoslo que modifique lo que tenga que modificar. Y fíjate bien lo que dice aquí en la última oración. Defendió que el maestro o el docente debería ser un consumidor y generador de conocimiento. La parte de la preparación. Voy ahora a la pregunta central. ¿Para qué es necesario comprender cómo la investigación-acción es relevante para mi formación como profesor? Repito la pregunta. ¿Para qué es necesario que yo, como alumno, comprenda el por qué esta metodología de investigar, que se llama investigación-acción, es relevante para mi formación como profesor? Vámonos con la parte de base, que es la parte curricular. La investigación-acción se queda contigo en el trayecto de práctica que yo trabajo en la materia, desde primero hasta octavo. La investigación-acción toma relevancia en los semestres finales en torno a un proceso o a un trabajo de investigación, que si bien inicia en el sexto semestre. ¿Sí? ¿Por qué es necesario comprenderlo? Porque entonces puedo utilizar los espacios de la práctica que le antecedan, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, para reunir los suficientes elementos para ya tener una problemática detectada, una situación que me gustaría mejorar en las aulas o simplemente un aspecto de la metodología de la enseñanza del inglés que a mí me llame la atención mejorar, cambiar o proponer. La investigación-acción, entonces, es una práctica ya, ahora estamos hablando en estos tiempos, pues es algo que es conocido internacionalmente, ¿sí? El interés, pues es, ¿por qué lo tengo que comprender? Pues quiere decir que yo como practicante voy a tener la oportunidad de acercarme a la práctica de otro maestro en los primeros semestres y voy a tratar de dar explicaciones a lo que está pasando sobre ese trabajo, ¿sí? La investigación-acción va muy de la mano con el aprendizaje basado en el trabajo, o sea, la práctica. No me puedo enseñar a manejar si no me subo a un coche y empiezo a manipular la palanca o el tablero, el encendido, el apagado, las direccionales, los espejos, los retrovisores, todo, ¿sí? Es lo mismo con la práctica. Es llegar ahí, que me abrume, porque sí es abrumante la cantidad de elementos que están en torno a una clase, pero es una cuestión de asimilarlo de manera progresiva. Por eso la práctica se plantea desde tercero, cuarto, quinto. Sexto ya entramos a una fase más intensiva. Un profesional que integra en su práctica la función investigadora como medio de autodesarrollo profesional y un instrumento para mejorar la calidad de los centros educativos. Esto es lo que plantea Antonio Latorre a lo largo de este libro que es la investigación-acción. Sí, conocer y cambiar la práctica educativa. Es como que la idea central que acompaña este libro y las propuestas de trabajo que él menciona. ¿Sí? Quiere decir, teacher, tu chamba es sí enseñar inglés, pero al mismo tiempo date cuenta que también estás investigando todo el tiempo. Porque hay técnicas que te funcionan, las sigues aplicando. Hay técnicas que no, las estás modificando. Hay técnicas que ni de chiste las vuelves a repetir, las estás desechando. ¿Por qué sigues investigando? Tienes un grupo nuevo cada ciclo escolar. Tienes un diagnóstico nuevo que aplicar. ¿Por qué sigues investigando? La escuela se cerró y tienes que dar clases desde casa. Te tienes que estar preparando. Tienes que ver qué plataformas utilizas. Tienes que ver qué estrategias funcionan para que tus alumnos estén en la clase. Etc, etc, etc. ¿Sí? Entonces, la parte investigadora a eso se refiere, a que me tengo que estar habilitando todo el tiempo en las necesidades que tenga la sociedad, la cultura en donde yo estoy. Se entiende entonces que si yo no paro de hacer todo este insumo de conocimiento, este insumo de preparaciones, pues lo más lógico es que no paro de hacerlo porque me interesa
hacer un trabajo docente de calidad. Y ese trabajo docente de calidad va a impactar directamente en la calidad educativa de un centro escolar donde yo me desempeñe, hablando de todos los niveles, hablando de todas las características, sea privado o sea público. ¿Qué es la investigación-acción y en qué se relaciona a mi trayecto de práctica? Entonces, una de las partes que plantea aquí la Torre dice que la investigación-acción la podemos identificar con diferentes conceptos. Investigación en el aula, el profesorado investigador, investigación colaborativa, investigación participativa, investigación crítica, etcétera, etcétera. Hay muchos modelos que cuando yo esté consultando algún trabajo cualitativo o cuantitativo, cuando yo entienda algunos de estos términos o cuando yo los identifique, pues entonces voy a poder relacionarlo a que se refiere a que es sobre la práctica docente. Ideas que vamos aterrizando ya a lo largo de esta sesión. Ya entiendo yo entonces que la investigación-acción es una metodología, que hay un proceso que seguir. Independientemente del camino o del enfoque que yo le dé, que sea algo cualitativo o cuantitativo, sí tiene un proceso que seguir. Por default, entiendo que la investigación-acción se refiere a que yo me tengo que involucrar con lo que está pasando en mi salón de clases. ¿Sí? Se supone que lo que yo quiero hacer con la investigación-acción es proponer todo el tiempo. Ya tengo buen ojo para detectar problemáticas, tengo buen ojo ya para detectar situaciones que pueden cambiar, pero pues las quiero cambiar en el entorno positivo, por eso sale el adjetivo de mejorar, ¿correcto? El objetivo de estudio se vuelve la solidaridad. Tiene mucho que ver con una de las metodologías que vamos a revisar ahorita, pero en el fondo, chicos, la parte de la investigación-acción, pues quiere decir que hay un interés social o hay un interés general porque tu práctica, tu trabajo, pues tenga un impacto a mayor o menor escala, pero en un grupo de personas. Y por eso se le añade este adjetivo solidario, porque a partir de los cambios que tú quieras mejorar, pues esos cambios o esas propuestas, esas mejoras, sí salpican a algunos alumnos y pueden generar otro tipo de pensamiento. O puede que gracias a mi práctica, a mi enseñanza, logres entender la docencia de alguna u otra manera, o en este caso logres entender la importancia de los idiomas, la inquietud sobre los idiomas y que eso te lleve a lugares muy distintos donde no irías si yo no estuviera haciendo esa práctica. ¿Sí? Es un rollo muy reflexivo, muy orgánico, lo de la investigación-acción. Esta debe generar nuevas teorías. Toda esta parte de las nuevas pedagogías, las TICs, las TACs, etcétera, surge a partir de la investigación-acción. Pues porque nos estamos dando cuenta que en el salón de clases, pues los maestros se van quedando rezagados. Los chicos de repente llegan con esta ola tecnológica, dominan plataformas, dominan dispositivos, y resulta que el maestro todavía trabaja con un proyector de acetatos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es la parte de que se tiene que estar alimentando. Cuando nos referimos a nueva docencia, hablamos de esa parte, que la nueva docencia no es que el hecho de que sean docentes jóvenes o inexpertos. La nueva docencia es los cambios sociales y culturales que están pasando y que tienen todo que ver con la docencia. Porque el alumno de hoy, del 2021, no es el mismo alumno de los años 90, no es el mismo alumno de los años 70. El último punto es, no es misión toral, quiere decir que no está obligada, la investigación-acción no está obligada a preservar y reafirmar las teorías existentes. Quiere decir que yo como maestro, si me considero investigador, tengo la idea y entiendo entonces que yo voy a estar retando todo el tiempo lo que ya se hace.
pero lo voy a estar rentando en el sentido propositivo. Voy a querer cambiarlo por algo que a lo mejor tenga mejor efecto, mejor consecuencia, pero me voy a dar a la tarea de investigar cómo lo puedo ejecutar. Eso es la investigación-acción. Esta metodología de investigar y accionar, ¿cómo la relaciono a mi proyecto de práctica, chicos? Punto 1. La idea es que como practicantes, como alumno yo de la licenciatura, yo pueda ofrecer una explicación coherente y convincente de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en la práctica. ¿Por qué decidí integrar este tipo de actividades en mis planeaciones? ¿Por qué mis planeaciones tienen esta característica? ¿Por qué es importante que en mi planeación haya un apartado donde yo haga anotaciones o observaciones sobre lo que pasó en la clase? Porque ahí viene el adjetivo de lo reflexivo o lo autorreflexivo, ¿sí? Entonces son dos misiones a la vez. Estar impartiendo la clase de segundo idioma y estar también como practicante ofreciendo estas explicaciones de por qué lo estoy haciendo así. Justificar todo el tiempo, sustentar teóricamente. ¿Cómo lo voy a sustentar teóricamente, teacher? O de dónde, profe, sustento teóricamente el por qué mi planeación lleva este proceso. Bueno, ahorita vamos a revisar estos modelos, que es como que empezar a identificar qué modelo se acopla más o qué modelo entiendo más respecto a un proceso de una clase, independientemente de la asignatura que sea, ¿sí? El segundo punto, por eso es, tengo que dar sustento y una explicación a mi práctica. Sí puedo decir que yo uso metodología didáctica, de activación física, ¿cómo se llama? De relación motriz, no sé, cualquier cosa de que yo decida integrar en mis clases. Sí puedo decir que lo hago porque me gusta, porque es un estilo de clase que va conmigo, pero debe de tener un sustento. Si yo tengo un grupo que sea mayormente visual o con cierta pasividad y yo insisto en generar esta parte activa o con técnicas de TPR, etcétera, pues a lo mejor no está haciendo lo más acertado y quiere decir que no estoy tan convencido de que esa práctica o esa técnica sea la adecuada para ese grupo. Tenemos que entrar en un proceso de teorizar. Entonces, ¿teorizar qué es? Ponerme a leer. Identificar, observar, sistematizar y reconocer patrones en los procesos que competen a nuestro campo de trabajo. Por eso, parte de la visita previa no es nada más ir a hablar con el titular de inglés. Parte de la visita previa es tener la oportunidad de también observar la práctica de más maestros. Y cualquier práctica que yo pueda observar siempre va a ser bien recibida para tanto identificar estilos con los que me relaciono o que me gustaría adoptar a mi clase y también estilos que yo desde un inicio rechazo o no me gustaría que formaran parte de mi clase. ¿Sí? Una de las frases que maneja Danny Steele, que es otro pedagogo, que va muy de la mano con pon atención a lo que hacen tus maestros en las escuelas. Tus maestros son el activo más importante que tienen las escuelas. El ambiente cultural y laboral dice mucho del desempeño académico de una escuela. Entonces, él utiliza esta frase: hold themselves accountable for what they are doing. Hold accountable es una expresión que prácticamente se lee en español como hacerse responsable, ¿sí? Yo me tengo que hacer responsable de lo que estoy haciendo en el salón de clases. Y si me hago responsable es porque puedo dar una explicación de por qué lo estoy haciendo. Y si me hago responsable es que estoy preparado para los resultados de esa acción que estoy dando en el salón de clases. El objetivo es mover la investigación-acción hacia la creación de conocimiento, no hacia el dominio profesional, ¿sí? Y aquí es donde entra la parte del primer acercamiento a la práctica. Profe, quiere decir que ya las clases las tengo que dar con un nivel de inglés y con un nivel disciplinar y un dominio del idioma y de las técnicas al 100%, por supuesto que no.
La práctica en tercero está hecha para crear conocimiento. ¿Y cuáles van a ser de los primeros conceptos o de las primeras ideas que vas a empezar a desarrollar en torno a la docencia? El tipo de maestro que eres. Porque vas a tener la oportunidad de observarte el tipo de maestro que eres, maestro en proceso. Y también vas a tener la oportunidad de demostrarte y de poner en papel si desde que empezamos con este viaje en primer semestre empiezan a hacer para ti relación o sentido las materias y los contenidos que has llevado a lo largo de estos 3 semestres. Y aquí es el culmine en tercero. Considera las características de los adolescentes para trabajar, pues ya llevaste alguna asignatura que te habló de ello. ¿Consideras cómo aprenden tus alumnos? ¿Te gustaría, quieres indagar, quieres aplicar cuál es la metodología o la teoría que se respira en ese salón de clases? Pues ya tuviste teorías del aprendizaje, ¿sí? ¿Quieres también hablar un poco o investigar o indagar el por qué en esa escuela se trabaja como se trabaja? ¿Cuáles son esos rituales, esos hábitos, esos acuerdos? Pues ya también has tenido materia sobre la parte sociocultural, la parte sociopolítica también de la sociedad mexicana, también influye. Tienen la parte del idioma, la parte competencial, cómo desarrollar una actividad de enseñanza, cómo considerar la parte de la fonología y la fonética en una clase de secundaria, cómo insertar o cómo replicar este discurso literario que forma parte del acervo de cualquier maestro de inglés y cómo lo llevas al aula. No les vas a llegar a tus chicos a hablar del Beowulf, pero sí puedes llegar con tus chicos y, mira, pues queda, y hablarles de algún cómic, por ejemplo, o el ejercicio que estábamos realizando en equipo. ¿Sí me explico? Entonces, vaya, el hacerme responsable de lo que estoy haciendo en la clase puede que suene a que es mucho trabajo, pero al final de cuentas es lo mismo, la autoobservación, la autorreflexión. Otra de las preguntas que hace La Torre en su publicación de la investigación-acción es: ¿qué conocimiento es útil para la enseñanza? ¿Quiénes generan el conocimiento útil? Pregunta: ¿el profesorado que vive en el mundo real de la enseñanza o los investigadores que viven alejados de la misma? Les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Qué conocimiento o quiénes generan el conocimiento útil, chicos? El profesor que vive ahí en el salón de clases, ese salón de clases de segundo B de la escuela Teodoro Aguilar Bermea, donde los chavos acaban de llegar de receso, andan todos sudados, el salón huele bien feo y el maestro tiene que dar la clase y el grupo llegó todo alterado, no se callan, están gritando, no hay luz en la escuela, etcétera. ¿Quién va a tener una idea más certera de lo que es ser docente? ¿Ese maestro o el investigador que llegue y le dé una conferencia de que maneje sus emociones y que sea mejor profesor? ¿Quiénes creen? ¿Quién cree que va a estar mejor relacionado? ¿Perdón? El que ya está trabajando con los muchachos. El que está ahí dándose el tiro en el salón de clases. ¿Quién más hablaba? Yo, que el que se avienta la parte fea de la chamba. El que está dando ahí en el campo de batalla, yo así le llamaba. O sea, a mí me revisaba mi trabajo, mi asesor técnico pedagógico, llegaba el supervisor a darme 2 que 3 opiniones sobre mi trabajo. Creo que no me imponía el hecho de que observaran mi cátedra, creo que no me imponía el hecho de que mi clase fuera observada, pero creo que en la parte de llegar y dar un planteamiento y decirme ya, creo que sería mejor para tus alumnos si era siempre la parte que yo defendía mucho como docente, como que él, porque yo soy quien conoce a estos chavos.
O sea, yo los veo 4 días a la semana y yo estoy involucrado ya de una manera indirecta, pero entiendo de dónde vienen, de qué tipo de hogar, en qué tipo de hogar se están criando, se están formando. Y sé que cuando llegan aquí a la escuela, eso forma parte de mi clase. Mi clase, el objetivo que tenía era estandarizar el acceso a aprender un segundo idioma y darle la misma oportunidad a cada uno. Pero para llegar a ese entendimiento, tenía que haber todo un proceso colaborativo antes, ¿sí? Entonces yo empecé a entender que mi trabajo no era nada más llegar y poner vocabulario. Empecé a entender que tenía que hablar con los padres de familia. Empecé a entender que si quería hacer actividades fuera de la clase, que tuvieran un impacto más en la comunidad escolar, pues tenía que presentar proyectos con mi coordinadora o con mi director. Entender que yo tenía en mis manos, por ejemplo, la oportunidad de hacer un choque cultural con la escuela donde yo trabajaba y de explicarles a los niños y de presentarles a los chicos que en otras partes del mundo se conciben otros conceptos, se habla de otros temas, se festeja de otras maneras. ¿Y de qué sirve? Si sirve de mucho, porque te hace más tolerante, porque te da una visión más amplia del, pues, del mundo en general, ¿sí? Y si yo a lo largo de la cátedra y de la práctica logré que alguno de los chicos se interesara por decir, pues vale, o sea, entonces quiere decir que hay países que puedo visitar, que hay espacios que puedo conocer, que el idioma va a ser un elemento que me va a ayudar, pues quiere decir que es relevante para mí, que es útil para mí. Y creo que yo al final, en los últimos años que estuve frente a grupo en secundaria, me sentía orgulloso de la cátedra y del espacio de trabajo que yo generaba, porque yo lo veía como eso. Yo decía, ok, tengo un tipo de alumno que está bajo cierto contexto. Yo, como lo dice el plan y programas, yo voy a hacer mi ambiente de aprendizaje donde todo el mundo tenga acceso a esto. Y pues a lo mejor no con alcances totalmente así como para hacer un cambio de vida, pero sí para romper ciertos paradigmas, de que la vida se puede vivir de muchas maneras, de que la vida se puede diversificar hacia muchos entornos, ¿sí? Etcétera. Como les digo, es una parte muy reflexiva, es una parte que yo siempre he tenido también. Este otro cuate, Stenhouse, dice que el profesor no debe ser el objeto de investigación de personas externas. Él también era de los primeros que empezaban a decir como que, ¿saben qué? Todos ustedes médicos, psicólogos, lo que sea, úchale. O sea, ustedes no. Solamente el docente, que es el que va todos los días a las aulas, tiene datos cruciales para comprender lo que pasa en las aulas. ¿Sí? Entonces, ya se acabó con la parte de que la investigación tradicional les va a decir a los maestros qué es lo que tienen que hacer. Las bases filosóficas de la investigación-acción, así como está este Bart ahorita, entonces ya entendemos que la investigación-acción es una metodología que está basada en una filosofía del servicio, de la práctica, y que un maestro que se dedica a investigar es un maestro que le interesa que las personas con las que trabaja perciban al mundo, porque mis pulguillas de primero de secundaria en el ejido 6 de octubre a lo mejor no perciben el mundo, a lo mejor no entienden que forman parte de algo más complejo y que también ellos pueden tener acceso a eso más complejo, ¿sí? Y sobre todo, yo tengo que ayudar a mi alumno a percibirse a él mismo. ¿Desde qué lugar? Pues a percibirse al mismo que tiene todas las competencias para hablar y para expresarse en un segundo idioma, porque hay muchos en el mundo y resulta de todos los idiomas que hay en el mundo, tú ya te puedes expresar en 2 y me voy a encargar de hacerlo cada vez que pueda en la clase. Y si quiero que te des cuenta que ya sabes pedir una hamburguesa y una coca en un segundo idioma, pues me encargo de ponerte ahí en el salón de clases un mantel y un menú
y una hamburguesa de plástico y una botella de coca vacía, la lleno con agua o la pinto, no sé, y me voy a encargar de hacerte ver que tú también lo puedes pedir, que tú también puedes ser esa parte o esa persona que está en otro lugar del mundo pidiendo alimentos. ¿Sí? Hasta allá puedo llevar yo la parte de la enseñanza del inglés. Y tiene todo que ver con la base filosófica de la docencia. Por eso viene esta primera frase. El mundo sería un mejor lugar si todos nos comprometemos a responsabilizarnos por nuestros actos en términos de valores y percepciones que le den sentido a nuestras vidas. Quiere decir que si yo aplico esta frase hacia mis alumnos, pues tendríamos docentes más comprometidos, porque entonces seríamos docentes que todo el tiempo estamos observando nuestros actos, que todo el tiempo revisamos nuestra escala de valores, que todo el tiempo revisamos la percepción que tienen los alumnos de nosotros y que eso le da mucho sentido a nuestra vida docente. Son acciones filosóficas que deben de acompañar la práctica. Explicar y sustentar el día a día de la existencia del maestro no requiere generar conocimiento o teorías, ¿sí? Esta parte reflexiva requiere, pues vaya esto, el responsabilizarme, el comprometerme en el desarrollo de alguien más. Y no simplemente entender que yo trabajo en educación porque me gusta enseñar inglés y soy muy bueno y tengo buena pronunciación, o porque leo mucho de literatura, o porque, no sé, cualquier motivo. Realmente, el decir que me dedico a la educación implica muchas cosas más allá de lo disciplinar. Una de esas cosas es el investigar. Una de las maneras, regresando ya a la parte teórica, una de las maneras de cómo funcionaba toda esta parte de la práctica del trabajo del maestro, lo llegó a hablar, si se fijan, es en el 95, entonces es reciente, un proceso de un autor que se llama Whitehead, donde él dice que de manera tradicional, entonces te dicen, maestro, este es tu programa, estas son las materias que debes de enseñar, ve ponlo en práctica. Y resulta que ahorita hay una teoría reformulada, donde es como de, ve y conoce a tu grupo, ve a interactuar con él. Luego vas metiendo la parte disciplinaria y competencial. Mira, resulta que esta teoría del conocimiento, del andamiaje, del constructivismo, sigue siendo relevante hasta la fecha porque te puede dar un referente teórico de tu práctica, ¿sí? Entonces, ya estás metiendo lo nuevo, estás metiendo lo de base, tienes una práctica reformulada. Quiere decir que que se puede ver desde esas dos aristas. ¿Cuáles son algunos conceptos de la investigación-acción? Tenemos a Eliot, Chemis, Lomax, Bartolomé, Lewin, y ahora sí, estos conceptos son los que yo les pedí a algunos de ustedes. Los escucho si me quieren compartir alguno de ellos, de estos autores. Adelante. Tengo sobre el Eliot. Eliot, dale. Sí, Eliot define la investigación-acción como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Él la entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por docentes de sus problemas prácticos, como ahorita lo decía usted, de que pues nada más el docente sabe
cómo es su grupo, porque pues él vive el día a día con ellos. Correcto. Y creo que si te digas aquí en lo que yo escribí, o en lo que saco también de ahí del texto, en la última parte es, las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. Entonces, creo que también es como que algo, una actividad como con un poco de recelo. Por eso insisto mucho en esta parte de que Elio dice, es como, pues tú deja al maestro, porque ese maestro, si sí es autorreflexivo y si es autoobservante, es un maestro que va a ser muy celoso de su práctica, no en el sentido de que nadie le diga cómo mejorarla o nadie le critique. Quiere decir que va a ser muy celoso de su práctica en que él es el único que sabe qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, por eso pone que es un estudio de una situación social. El maestro que entiende que lo que pasa en las aulas es un reflejo de la sociedad en la que están insertados sus alumnos, repito, la lleva de gane en la parte de la metodología y de cómo desarrollar su trabajo docente. ¿Sí? Porque si en el plan y programas a mí me están diciendo que el tipo de alumno que debería tener es con estas características, pero ya estando en la escuela tengo alumnos totalmente diferentes, entonces no me sirve de nada. Gracias, Yosabet. ¿Alguien más con otro de los autores que les encargué? Estamos revisando estos conceptos de investigación-acción. Adelante, Sandra. Yo tengo la de Lomax. A ver. Define la investigación-acción como una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. La intervención se basa en la investigación debido a que una implica una indagación disciplinada. Una indagación disciplinada. Una indagación disciplinada quiere decir que te mantienes muy cerca, Sandra, de las metodologías, en este caso de lo del segundo idioma. Una indagación disciplinada quiere decir que te encargas de generar una mejora en lo que a ti te compete. Me imagino que sí, profesor. Por ejemplo, ya me di cuenta que mis clases de inglés pues son buenas, son integrales, son cíclicas, cumplen el objetivo, realizo productos, evidencias, etcétera, pero estoy revisando que mis alumnos casi no hablan en la clase de inglés. Y resulta que el plan y programas me dice o me pide que mis alumnos hablen. Tiene que haber evidencias de producciones orales, ¿sí? Entonces, la investigación-acción de Lomax dice que cualquier consulta, cualquier acercamiento, cualquier cambio que tú hagas en tu trabajo como teacher, como maestra, lo vas a hacer de la mano de tu disciplina. ¿Y cuál es nuestra disciplina? Pues la enseñanza del inglés, ¿sí? No me voy a poner a consultar un libro de química para ver cómo le hago para que mis alumnos hablen más o produzcan más ejercicios orales en la clase. Entonces, aquí tiene mucho que ver con la parte disciplinar. Así como ustedes llevan un trayecto de práctica profesional, también llevan un trayecto de materias que competen en la parte disciplinar, que son estas materias de fonología, de vocabulario, de literatura, que es el acervo que cualquier teacher o cualquier maestro de enseñanza de inglés debe de llevar. Gracias. ¿Alguien más con otro autor? Yo, profe. Gracias. Bartolomé Okay. lo define como un proceso reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación realizada por profesionales de las ciencias sociales acerca de su propia práctica. Fíjate bien, por ejemplo, en el caso de Bartolomé, él a mí y a ustedes nos pone un adjetivo de que somos profesionales de las ciencias sociales.
sea, ya se nos cataloga como investigadores, se nos cataloga como maestros, pero también Bartolomé dice, es que pues tú eres un profesional de las ciencias sociales, porque como lo revisábamos al inicio, la investigación-acción viene y dice, hey, espérense, o sea, el médico no puede estar hablando de esto. La educación es un constructo social y la educación es un reflejo de cómo está la cultura y la sociedad allá afuera. ¿Sí? Entonces, al entender este concepto de que somos profesionales de las ciencias sociales, esto va encaminado en qué sentido, Sandra, que cuando él habla de un trabajo colaborativo, que este proceso se lleva a cabo en equipo, quiere decir que tú como maestro o como maestra debes entender que formas parte de una comunidad escolar y que mucho o poco del éxito que llegues a tener en tus comunidades escolares también dependerá de que también sepas trabajar en equipo con tus demás compañeros maestros. Y qué suerte la de ustedes que lleguen a caer en una escuela donde haya profesores y haya docentes igual de reflexivos y de autoobservantes que ustedes, porque es donde se va a desarrollar esta parte que Bartolomé dice, un trabajo en equipo, donde tú vas a decir, órale, o sea, veo las clases de mis compañeros en la escuela y puedo identificarme con el compromiso o con esta parte filosófica que a mí también me mueve para dar clase. O sea, generar espacios en la escuela, en el salón de clase, que no se repiten en ningún otro lado. Y que tengo a esos 20, 25 niños viéndome enteramente metidos en mi clase, motivados de hacer el trabajo, divirtiéndose en la actividad, en la canción, en el juego que les puse, y resulta que volteo y veo la práctica de los demás compañeros y identifico que tenemos el mismo objetivo, ¿sí? Y hay mucha riqueza en esa parte, porque a partir de, de ese trabajo, a partir de esa manera de, pues sí, vaya, de colaborar, se derivan muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas muy interesantes. Creo que de los últimos trabajos que de proyectos colaborativos que yo desarrollé, déjenme ver si tengo alguna foto. ¿De qué daría? Vamos a ver. File location. A ver. Use days. Ah, caray. Déjenme ver si encuentro algo de lo que llegué a hacer acá. Archivo.
Bueno, a ver si lo encuentro ahorita para compartirles. Estaba buscando unas fotografías que hacen evidencia esta parte de lo de Bartolomé y los trabajos colaborativos. A ver. Mm. ¿Dónde quedaría? Bueno, me doy. Continúo porque si no se me va a acabar el tiempo. Entonces, nos va quedando claro que cada uno de estos cuates, Eliot, Kemis, Lomax, Bartolomé, Lewin, todo mundo tiene ciertas ramificaciones, o todos estos autores tienen ciertas ramificaciones hacia lo que es la investigación-acción, y cada uno lo aborda desde la parte, pues más, desde una parte también más personal. En esta parte de Eliot, pues es la parte de la comprensión social, el entorno. Lomax ahorita, pues es la parte de lo disciplinar, que no pierdas de vista, que tienes que seguir alimentando la parte competencial o de la rama a la que te dedicas. Y lo último que hablamos ahorita, Bartolomé, él habla también que es una experiencia colaborativa. Bien, entonces, todos estos conceptos, todos estos autores, Eliot, Kemis, Lomax, Bartolomé, Lewin, entran o surgen a partir de 3 modelos de investigación-acción, ¿sí? ¿Por qué puse este fondo? Porque yo hice una analogía de que estos modelos de investigación-acción hagan de cuenta, ¿a quién le gusta Harry Potter? Levanten su mano. Espero que a la mayoría. Vale. Bueno, tengo pocos. Si a los demás no les gusta, yo creo que tienen un problema. ¿Quién levantó su mano? Déjenme ver acá. Tania, ¿cuál es tu película favorita? No, tu libro favorito, más bien. El 3. Azkaban. Sí, Azkaban. ¿Quién más anda por acá? Yosabeth. ¿Película o libro favorito? El 2. La Cámara de los Secretos. Muy bien. Bueno, yo hice mi analogía de Harry Potter y revisando este tema yo dije, yo creo que estos cuates fueron alumnos de aquí de esta escuela de la investigación-acción, que sería este precioso castillo que ustedes están viendo en estos momentos. Sí. Entonces, pues, a Lewin le tocó entrar a una de estas casas que tenían en Harry Potter. A Bartolomé le tocó en otra, a Lomax en otra, a Kemis en otra y a Eliot en otra. Pero aquí, en esta escuela de la investigación-acción, no hay 4 casas como las de Harry Potter, como las de Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw o Gryffindor.
Aquí nada más hay 3, ¿sí? Para ir entendiendo la referencia de que cada uno de ellos trae su idea de lo que es la investigación-acción, pero se empieza a coincidir en ciertos puntos y a partir de ahí se generan 3 modelos de investigación-acción. El primero, que sería como el de la casa de Hufflepuff, pero se convierte en la casa de la investigación-acción técnica. Tiene sus propias características. Hacer una investigación-acción técnica es hacer eficaz la función social del docente. O sea, el maestro va a cambiar la sociedad. Pero ¿cómo la va a cambiar? Le van a decir cómo lo haga. Porque alguien más, algún pedagogo, algún doctor en educación, le va a diseñar un trabajo. O sea, le va a decir, hazlo de esta manera. Los propósitos pues van a ser monitoreados, es decir, todo tiene un objetivo, porque pues se van a presentar pruebas estandarizadas, el objetivo es que nadie repruebe, no sé, ¿sí? Quiere decir que va a haber una metodología porque hay un objetivo principal, o sea, todo tiene que estar perfectamente organizado y te vamos a decir cómo hacerlo. Fíjate bien, incluso aunque la investigación-acción se peleaba con la parte de que, no, o sea, educar no es un manual. Incluso dentro de ya la investigación-acción hay ciertos precursores que sí son menos flexibles, por llamarle. Y serían el caso de estos dos, que son Lewin y Corey, y ellos preceden o ellos inician esta manera de hacer investigación-acción que se le llega a considerar un poco más técnica, o sea, menos, pues sí, vaya, menos flexible y más apegada a como que, maestro, sí vas a hacer investigación-acción, o sea, sí haz tu trabajo, pero mira, hazlo de esta manera. Por favor, monitorea en todo momento lo que estás haciendo. Por favor, no pierdas de vista que hay un programa que seguir. ¿Sí? Esta sería como que la primera casa. Luego, la segunda casa es la investigación-acción práctica, que en lo personal es la que se me hace un poco más accesible o un poco más tendenciosa o famosa, ¿sí? Por eso le puse la casa de Gryffindor. La investigación-acción práctica es la que le da un poco más de autonomía al maestro, o sea, no hay tantos programas que seguir, ¿sí? Los temas de la investigación son seleccionados individualmente. Cada teacher sabe lo de su viaje. Cada teacher sabe sus broncas y sabe lo que quiere hacer. Entonces, como cada quien sabe lo que está haciendo, cada quien está en control de su proyecto. ¿Sí? Aquí va acompañado más de lo filosófico, por eso está el punto de que se acompaña lo intrínseco de ser maestro, o sea, tus motivaciones muy, muy enteramente personales. Transformar la conciencia, renovar la función social del docente. Quiere decir que es como de esta parte que yo les hablaba ahorita. Educar no es nada más saber que tengo que impartir una materia. Y cuando entiendo que mi función como docente tiene otras aristas, creo que logro entender yo más cosas. ¿Quiénes inician con este tipo de investigación-acción? Stenhouse y Eliot. La investigación-acción crítica emancipatoria. Esta es un poco más compleja y ambiciosa, desde el sentido de que se basa en la teoría crítica y habla de que la práctica educativa tiene la solución a los problemas de toda una sociedad. Y entonces los docentes que se inclinan más a esta investigación-acción crítica, generalmente se refleja un cambio más allá de lo educativo. Creo que llegan a ser estas figuras docentes socialmente situadas en realidades muy complejas, muy retadoras,
se resisten al discurso establecido, cuestionan relaciones de poder todo el tiempo. Y algunos de los precursores son estos señores, Carr y Kemis. Yo podría darte un ejemplo más aterrizado y decirte, en países o en entornos como Medio Oriente, por ejemplo, donde hay docencia perseguida o docencia fuera de la caja que es castigada, pues podría decirte que hay maestros en estas comunidades de Medio Oriente donde se sabe que las mujeres no pueden tener acceso a la misma educación y a la misma información que los hombres, pero pues hay maestros que siguen retando el sistema y tratan de que sus alumnas aprendan a la par que sus alumnos. Creo que a eso se refiere con una investigación-acción emancipatoria. Es algo que rompe y que reta al sistema y que llega a tener un cambio social muy relevante. Bien, entonces, ya les hablé yo de estas tres casas, la técnica, la práctica y la emancipatoria. Para terminar esta sesión, y ahorita en los 10 minutos que nos queden, lo que quiero que ustedes desarrollen es algo como esto. Fíjate bien, estoy citando yo a los 4 más relevantes en cuanto a modelos establecidos para realizar investigación-acción. Entonces, de Lewin, de Kemis, de Elliott y de Whitehead, ya le adelantamos un poco a trabajo y ya tenemos los conceptos que ellos tienen de la investigación-acción. Pero cada uno de ellos que se integran en estas 3 casas de pensamiento de la investigación-acción, cada uno de ellos tiene una propia estructura. O sea, cada uno de ellos te dice que lo importante son estos elementos. Y a partir de esos elementos, cada uno te dice que primero desarrolles después y después este. Y cada uno de ellos pertenece a una de estas 3 casas. La actividad a realizar es terminar este cuadro y llenarlo con la información de la estructura, del proceso y del modelo matriz. ¿Alguna duda hasta aquí? Miércoles. Disculpe, maestro, ¿qué dijo sobre lo del modelo matriz? El modelo matriz, las 3 casas donde ellos pudieron haber entrado al colegio. Bueno, la tercera vendría siendo como si fuera Slytherin, porque pues no es casa así en sí. Bueno, por ejemplo, si aquí te pongo a Elliott, quiere decir que pongo la definición de investigación-acción de Elliott. En el libro de La Torre, él define cómo Elliott estructura la investigación-acción. También nos comparte cuáles pasos a seguir nos da Elliott para hacerla. Y sabemos por esta presentación o también por el libro de La Torre que Elliott pertenece a la casa de la investigación-acción práctica. Entonces, en la parte de modelo matriz yo pondría investigación-acción práctica. ¿Lo haremos en la libreta, profe, o en un Me documento? lo van a mandar igual, como me mandaron las fichas, me lo pueden mandar en imagen o me lo pueden mandar en PDF. Cosa importante, ahorita que ya vamos a terminar, vamos a empezar este miércoles con las visitas previas a los colegios. Quienes de ustedes estén pendientes, ahorita los veré en la escuela porque voy a estar entregando y reeditando algunos oficios, pero
necesito verlos antes de que se vayan a las escuelas. Entonces, vamos a revisar. No, mañana va a estar lo de Mario, bla, bla, bla. Martes. El miércoles, ¿a qué hora tenemos nuestro módulo? ¿A las 10:50? Sí. Ok. Vamos a ver. Martes 12. Mañana, martes 12 de octubre. ¿Qué les parece mejor? El martes 12 de octubre podríamos vernos por la tarde o el miércoles a las 7 de la mañana. ¿A qué hora sería en la tarde, profe? Yo en la tarde tengo el espacio de 4 a 6. O sea, en ese espacio podemos vernos una hora que ustedes decidan o el miércoles igual, una hora antes de que se vayan a las escuelas. Pues por la tarde yo no puedo porque tengo inglés. Yo también. tampoco. Entonces, miércoles 13. ¿Les parece el miércoles? ¿Qué clase tienen los miércoles a las 7? Con la misma Mónica. Pues es que el miércoles vamos a ir ya a observación al Así es, pero necesito verlos a ustedes antes. porque, por ejemplo, en el colegio de donde estoy observando, bueno, donde voy a ir a observar, entran a Ajá. las 7:30 7:30. y pues Sí, voy no. a ir a esa hora porque voy a pues con las clases que no sean de inglés. Correcto. Bueno, entonces déjenme revisar la agenda de mañana, y lo que estoy pensando que va a suceder entonces es que voy a tener que hacer y vamos a tener nada más un repaso de los instrumentos que se pueden perfilar para estar aplicando ya estos 3 días. Entonces, casi estoy seguro que voy a tener que hacer como un video, un tutorial y mejor pasárselos para que ustedes lo consulten. ¿Les parece? Sí, profe. Hasta ahorita ya la mayoría estamos como que elaborando instrumentos, tenemos una idea de lo que vamos a indagar, pero yo quería revisar de nueva cuenta algunos de estos instrumentos para que quedara un poco más claro de la aplicación de estos 3 días. Casi estoy seguro que es lo que voy a poder hacer con ustedes. Mañana tengo un evento yo en la normal en la mañana y no tengo la clase con quinto a las 12, pero antes no puedo, no tengo espacio y pues ya por la tarde se complica. Bueno, cualquier cosa les aviso con Luis, si se genera un espacio o si les hago llegar el video, chicos, que repito, el único objetivo del video de la sesión sería repasar y presentar algunos ejemplos que yo tengo de instrumentos que se puedan aplicar. ¿Sí? Respecto al modelo de
al cuadro de doble entrada de modelos de investigación-acción. Este templete se los paso también ahorita en PowerPoint. Ahí mismo lo pueden vaciar y ya me lo mandan a trabajo en clase, que ahorita hago la asignación ahí en Classroom. ¿Alguna pregunta? ¿Va a subir esta presentación? Sí, les dejo, ahorita que se cargue la clase grabada, les dejo el PowerPoint y aparte les dejo el archivo de la tablita para que se lo usen directamente. Ok, chicos, déjenme termino de grabar. Pregunta, ¿a quién les voy a